Relato de infieles. Mi esposo decidió abrir la relación y mi suegro y yo nos aprovechamos de la situación. Luego de que tomáramos la decisión de tener una relación abierta, mi esposo y yo pasamos 6 meses manteniendo este nuevo cambio. No me arrepiento de lo que hice, porque era algo en lo que los dos estábamos de acuerdo y manteníamos en secreto. Y en este tiempo, llevando este estilo de vida, nuestra relación se fortaleció mucho más de lo que pensé. Esto gracias a la confianza que desarrollamos y en parte por nuestra relación. Esto fue una experiencia que nunca hubiera imaginado vivir con Andrés, y mucho menos que me gustaría tanto. Pero no volví a ver a Francisco después de esa noche en la que lo llamé para reunirme con él y sus amigos, donde Andrés estuvo en casa esperándome mientras yo me iba de fiesta. En esos 6 meses salí mucho, pero no sé con cuántos hombres terminé saliendo. Lo que sí te puedo asegurar es que no estoy arrepentida de nada. Luego de ese primer año, en el que también celebramos nuestro 3er aniversario como pareja, las cosas marchaban de maravilla. Pero mi suegro empezó a ser un pilar importante para mí tras la decisión que tomó Andrés. Sin embargo, para la historia, es importante conocer cómo fue el primer encuentro con mi suegro. Como recordarán en la primera parte de la historia, Andrés había regresado de su viaje de Europa luciendo muy atractivo. Pero un detalle que se me olvidó mencionar es que gran parte de esa buena genética se debía a su padre, porque a pesar de ser un hombre mayor, era todo un bombón. El nombre de su padre era Ignacio, y para ser honesta, siempre me había parecido un hombre muy simpático, pero siempre tuve presente y en cuenta que él era el papá de mi actual esposo. Los dos manteníamos una relación bastante cordial, entre lo normal que sucede entre un suegro y su nuera. Vale la pena destacar que Ignacio se convirtió en padre a muy temprana edad. Tuvieron a Andrés a los 16 años. Era bastante difícil, una historia de superación, pues la madre de Andrés había fallecido en el parto. Desde muy joven, Ignacio pasó gran parte de su tiempo trabajando para colaborarle a su familia en los gastos de su hijo. Así fue como pudo pagar la universidad y sacar adelante a Andrés. Fue un hombre que tuvo varias novias, pero con ninguna volvió a mantener una relación tan seria como con la mamá de Andrés. Entre padre e hijo siempre bromeaban de lo mujeriego que era Ignacio, cosa que en un futuro comprobaría. Andrés y yo tuvimos que dejar la casa en la playa, donde habíamos vivido un poco más de 2 años. Nos mudamos a la casa de Ignacio por un periodo de tiempo. Tomamos la decisión debido a que la zona en la que habíamos vivido frente a la playa había sido declarada como zona de emergencia tras la alerta de un huracán. Al llegar a la casa de Ignacio, las cosas empezaron a marchar bien, pues íbamos a estar solo por un tiempo. Sin embargo, luego de unas semanas viviendo en la casa, me sentí fascinada. La propiedad era bastante grande, tenía 3 pisos y una gran variedad de habitaciones, por lo que mi esposo y yo tomamos la decisión de extender un poco más nuestro tiempo en este lugar. En la casa de Ignacio no podíamos tener la privacidad con la que contábamos anteriormente, pero eso no era un gran problema, ya que para hacer lo que hacíamos antes, contábamos con hoteles y nuestra relación abierta seguía siendo maravillosa. Con el pasar de los días y la convivencia, mi relación con Ignacio fue fortaleciéndose cada vez más. Ya, yo era una mujer mucho más atrevida, ya que al abrir mi relación con Andrés, comencé a vestir de manera distinta, arreglarme de manera distinta y verme un poco más provocativa. Aquí es donde empieza a entrar mi suegro en la historia. Cuando estaba ante Ignacio, siempre vestía igual de provocativa, pero aquí entre nosotros, eso lo hacía a espaldas de Andrés. Déjenme explicarles mejor. A pesar de que Andrés no me había mencionado nada en cuanto a mi forma de ser con su padre, yo tenía claro que no debía cruzar esa línea, pues al fin y al cabo, Andrés era el hijo de Ignacio, y yo era la esposa de su hijo. En muchas ocasiones trataba de ser cuidadosa al estar ante la presencia de Ignacio, pero no les voy a negar que para mí era divertido jugar a que su padre me viera con diferentes atuendos un tanto más sexys. Ahora bien, desde que nos mudamos a la casa de Ignacio, mi forma de vivir con Andrés cambió drásticamente. Ignacio vivía en el primer piso de la casa y Andrés y yo en el segundo. El tercer piso era el área de trabajo de Ignacio, por lo cual para llegar al tercer piso tenía que pasar por el segundo donde nos quedábamos Andrés y yo. Así,
Entonces, yo trataba de estar un poco más presentable y no tan provocativa como lo hacía cuando vivía a solas con Andrés. Pero cuando mi esposo se iba de casa, yo me quedaba sola con su papá. Sinceramente, a mí no me importaba estar un poco más relajada de mi forma de vestir cuando me quedaba sola. Y sé que quizás eso no es una conducta apropiada, pero dentro de mí pensaba que no podía pasar nada malo. La primera vez que ocurrió algo entre Ignacio y yo, Andrés nunca se enteró de nada. Y cuando menciono esta primera vez, me refiero a un incidente que cambió el curso de la historia entre Ignacio y yo. Esto pasó una tarde en donde tuve un descuido. Desde que había llegado a vivir a la casa de Ignacio, trataba de ser cuidadosa con mi privacidad. Ya tenía 2 meses viviendo con Andrés en la casa de su padre, y ese sábado mi esposo se había ido a trabajar y me había percatado que Ignacio también había salido a hacer unas compras necesarias para su trabajo. Yo lo vi salir desde la ventana del segundo piso. Así, entonces, decidí pasar el rato en ropa interior y encima me coloqué una blusa un poco transparente. Las personas que viven solas saben que esta es una de las mejores sensaciones del mundo. Me senté en el sofá a escuchar música y luego de unos 10 minutos ocurrió algo que no debió haber pasado. La puerta que tenía frente a mí se abrió de par en par y se apareció Ignacio, quien entró sin tocar y pasó por la sala hacia el tercer piso para llegar a su área de trabajo como les había dicho anteriormente. Tan solo unos segundos pasaron, pero eso cambió el curso de mi estadía en esta casa. Me sentí estúpida por el descuido que tuve de ponerme unos audífonos con la música tan alta y no escuchar cuando llegaba mi suegro. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vamos a continuar. Estaba consciente que aunque Ignacio se fue rápido a su área de trabajo, era evidente que en el trayecto de la entrada al segundo piso de la escalera le dio tiempo para verme de esta manera. Estaba súper avergonzada y decidí encerrarme en la habitación. Pasé rato mirándome al espejo y efectivamente me di cuenta que lo que traía puesto dejaba mucho a la imaginación. Yo estaba muy apenada por lo que había ocurrido, pues además esa no era mi casa y el espacio en el que estaba era un espacio prestado para vivir. Desde ese momento me daba pena mantener contacto visual con Ignacio, pero él me dio la confianza de volver a hablarle, porque disimulaba muy bien la situación. Su discreción me dejaba claro que Ignacio podría hacer muchas otras cosas más. Luego de ese sábado, era más común para mí mostrarme ante él un poco más atrevida, y todo esto pasaba cuando Andrés no estaba en la casa, y sin que él se diera cuenta. Pasaban los días, e Ignacio me comenzaba a traer más. Me fascinaba lo que pasaba entre nosotros. Me fascinaba vestirme diferente cuando nos quedábamos solos. En una oportunidad, había visto cómo su mirada demostraba deseo cuando estábamos solos. Cuando Andrés no estaba en casa, me vestía como la primera vez que ocurrió ese incidente con Ignacio. Siempre me sentaba en el mismo lugar a esperar a mi suegro para que subiera al tercer piso. A veces, fingía que me quedaba dormida, y en otras oportunidades, cuando escuchaba que ya mi suegro estaba subiendo a las escaleras, me ponía inclinada en la ventana mirando a la vista que daba afuera. Y así, de esa manera, estaba con la boca abierta. Claramente, lo que estaba haciendo estaba mal, pero hasta un punto nada se había salido de control y quedaba solo en simples incidentes. Para ser honesta, ya me estaba percatando que Ignacio subía y bajaba de piso más veces de lo habitual. Era como si esperara verme y contemplarme las veces que quisiera. Así pasaron los meses, con estos incidentes que ya eran súper comunes cuando Andrés no estaba en casa. Sí, tengo que dejar claro que Ignacio jamás intentó sobrepasarse conmigo. Era un hombre muy discreto. Debido a esta forma de jugueteo que teníamos los dos, lo comencé a ver más interesante y simpático que antes. Y a pesar de que amo con todo mi corazón a Andrés, pensaba mucho en qué pasaba por la cabeza de Ignacio. Si cuando estaba solo en su cuarto pensaba en mí y en todo lo que había visto en estos meses. En varias oportunidades me preguntaba cómo iba a reaccionar si un día Ignacio se me insinuaba y terminábamos haciendo eso que tanto yo esperaba. Se pasaron miles de ideas en mi cabeza sobre situaciones entre Ignacio y yo. Ahora bien, mi relación abierta con Andrés iba de maravilla,
y al parecer nunca iba a terminar, y seguimos viviendo este nuevo estilo de vida. Lamentablemente, Andrés cometió un error imperdonable, y eso terminó por detonar una bomba. Un domingo, Andrés se había ido por muchas horas a jugar fútbol con sus amigos. Yo me quedé sola en casa, e incluso Ignacio se había ido ese fin de semana con sus hermanas, y se quedó con ellas. Vale mencionar que la decisión de Andrés y yo de abrir la relación había quedado en que simplemente yo era la que podía acostarse con otros hombres. Porque él me había prometido que nunca estaría con otras mujeres, porque estaba al 100% cómodo conmigo. Luego de este contexto, paso a explicarles lo siguiente. Esa noche vi el teléfono de Andrés en una parte de la casa y decidí revisarlo, pues me dio mucha curiosidad y pude percatarme que me había sido infiel con otra mujer. Estaba llena de rabia y comencé a tener pensamientos de venganza. Quizá muchos de ustedes piensen que no tenía que haberme molestado, porque Andrés me había visto con otros hombres durante mucho tiempo y estaba de acuerdo con eso. Pero, les repito, él y yo habíamos quedado en algo y nunca habíamos tocado el tema, por lo cual el trato seguía en pie y sin modificación alguna. Esa noche lloré muchísimo, ya que no podía creer que el hombre al que amaba se había acostado con otra mujer sin mi consentimiento y sin ni siquiera mencionarlo. Una cosa sí es cierta, quizás por la forma en la que habíamos vivido nuestra relación en los últimos meses, pude superar lo que había ocurrido, verlo de una forma diferente, y en mi corazón solo quedaban sentimientos de venganza, pero una venganza como la que solemos pensar las mujeres. En mi cerebro pasaban muchos pensamientos, entre ellos, si de verdad amaba a Andrés. Me daba una buena calidad de vida, manteníamos una relación bastante buena y en la que nos sentíamos cómodos, pero el no comunicarme que se quería acostar con otras mujeres cambió mucho las cosas. Yo le hubiese dado permiso de hacerlo. El problema es que lo hizo sin comentarme nada antes. Como te podrás estar imaginando, en mi mente había un remolino de emociones de todo tipo. Por una parte, no quería perder a Andrés, y por la otra, quería que pagara por lo que había hecho. Esa noche, antes de acostarme a dormir, estuve pensando en mi suegro, y claramente dormí contenta porque ya sabía lo que tenía que hacer. Me desperté al otro día y vi que Andrés seguía acostado. En ese momento solo quería darle una cachetada, pero mi inteligencia se apoderó de mí y supe que tenía que disimular para poder llevar a cabo mi plan. Me puse a pensar si quizás estaba buscando excusas para poder así fantasear con mi suegro. Y sin duda, esto había sido la mejor oportunidad que se me pudo haber presentado. Me di cuenta que en realidad no estaba tan molesta con Andrés, sino que quería tomar esta oportunidad para hacer cosas con Ignacio. Y el momento llegó. Eran las 4 de la tarde y como siempre, Andrés se había ido a trabajar y volvería luego de unas 3 o 5 horas. Ignacio, por su parte, se iba a tardar un poco en comprar unas herramientas que necesitaba para su trabajo. Ya habíamos cruzado miradas en la mañana, pero lo que tenía preparado para en la tarde era otro nivel. Luego de unos 20 minutos, escuché que Ignacio llegaba a la casa y empezó a subir las escaleras. Entonces, decidí desnudarme por completo y esperarlo frente a la puerta. Cuando entró, su mirada se abrió por completo y se mostró sorprendido. Solo pudo decir, querida, sabía que esto pasaría tarde o temprano. Cierra las cortinas y ponte cómoda en el mueble. En ese momento, me di cuenta que la infidelidad de Andrés solo había sido una excusa para terminar con Ignacio en la cama. Mi suegro y yo nos lamentábamos de no haber comenzado a hacer cosas mucho antes. Así entonces, cada vez que Andrés no estaba en casa, Ignacio y yo aprovechamos para hacer de todo. Pasaron meses viviendo nuestro nuevo estilo de vida. Meses que nunca voy a poder olvidar, hasta que un día todo quedó al descubierto. Luego de 6 meses manteniendo una relación discreta con Ignacio, fuimos descubiertos por Andrés. Espera una tercera parte.
Gracias por escuchar un relato más. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Espero que este video te ayude a reflexionar. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.